nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, hoy domingo decimos la misa del Santo Nombre de Jesús, que se dice en el domingo que hubiere antes de la Epifanía, y si no hay un domingo, pues se dice el 2 de enero, en honor a la manifestación del nombre de Jesús, fiesta que puede ser relativamente reciente, siglo XVIII, pero no obstante, como vemos en la epístola tomado de los Hechos de los Apóstoles, la importancia del nombre de Jesús, como San Pedro, como Papa, primer Papa de la Iglesia, manifiesta pública y solemnemente, refiriéndose al milagro que habían hecho a un paralítico de nacimiento y que ponían en el pórtico a la entrada del templo, cómo lo curó, y manifiesta que ha sido por obra y gracia del santo nombre de Jesús, de Yeshua, del saludador, del Salvador, que eso significa Jesús, Yeshua, porque Él es el único Salvador, ante el cual en los cielos, en la tierra, en los infiernos, toda rodilla debe de doblarse. Eso muestra el imperio universal de nuestro Señor. Y por eso es tan importante su nombre. Y no confundir o pretender salvaciones en otros nombres. Él es el único Salvador y Redentor universal. No lo olvidemos nunca, mis estimados hermanos, porque las apetencias mundanas, el mundo, con sus concupiscencias y sobre todo la soberbia de la vida, el poder, nos hace a veces esperar la salvación por otros medios, por medios políticos, económicos, y erramos de camino. Y eso es lo que la fiesta de hoy nos quiere hacer ver: la importancia universal, única y exclusiva del Salvador. Y no en esperanzas humanas, gestiones humanas, poderes humanos. ¿Cuántos reyes y emperadores muy potentes y han metido olímpicamente la pata? Y no es cuestión aquí de ponerme a hacer historia. Y la historia se repite. ¿Y cuántos no creen todavía que esto se va a arreglar por fuerza humana, la que sea? Está demostrado
que no puede ser así. La única esperanza es nuestro Señor. Y más en los últimos tiempos apocalípticos, que son evidentísimamente los nuestros. El que lo dude es un ignorante o no sabe dónde está parado. No lo olvidemos jamás, el hecho histórico del año 47, por derecho y de hecho en el 48, el retorno de los judíos a Tierra Santa. Y hoy Jerusalén es la capital, reconocida mundialmente. Yo no sé cómo los hombres del preconcilio no se dieron cuenta de esto. Públicamente decirlo. No se dieron cuenta. Aunque muchos lo han dicho en algunos libros, pero no ha sido manifestado olímpica, paladinamente al universo. Y todavía hoy, después del Concilio Vaticano II, con todo lo que vemos, y no aterrizamos, cuando es una cuestión exegética, escriturística, dicha por San Lucas, que Jerusalén será hollada por los gentiles, y lo fue en el año 70, cuando se quemó el templo, cuando los romanos, Vespasiano y Tito, arrasaron con Jerusalén, y comenzó la diáspora, y que esa diáspora se acabaría, dejaría de ser hollada, pisoteada por los gentiles al fin de los últimos tiempos. Entonces, ese solo hecho es evidente, y todavía con ideas trasnochadas, porque no tenemos el marco, el repertorio exegético teológico apocalíptico, contra el cual Satanás ha desencadenado toda su furia, porque esa es la plena realización del Cristo Rey, del Pantocrato. Y la unificación de la Iglesia bajo un solo pastor y un solo rebaño. Y por eso la parusía es la gran esperanza. Por eso la Iglesia quiere hoy festejar el nombre de Jesús. Y tan importante era el nombre de Jesús. Y no se me escandalicen, ustedes ni los curas, que al principio se bautizaba en el nombre de Jesús. Como lo atestiguan los mismos hechos de los apóstoles. Y como si nuestro Señor dijo: id y predicad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que cree se salva y el que no se condena. Era tan importante manifestar, como lo hace San Pedro, que su poder venía de Jesús, y por eso en su nombre él actuaba, no en nombre propio, que en los inicios los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús también. Y Santo Tomás nos dice que la razón era esa, para que quedara constancia, certificación de la importancia del nombre de Jesús, de su divinidad. Y por eso entonces
era lícito bautizar en el nombre de Jesús. Hoy ya no sería lícito y sería completamente inválido. Por decreto divino, porque por decreto divino los apóstoles lo hacían y por decreto divino después se dejó de hacer, ya una vez que había quedado asentado el nombre de Jesús, el poder de su divinidad. Pero eso nos demuestra cómo en el nombre de Jesús se hacían milagros y se bautizaba. Cosa que hoy no sería lícito y, como dije, inválido. Pero en aquellos momentos sí. ¿Por qué? Porque así Dios lo quiso. Y Él es el que instituye los sacramentos. Él es el dueño, el patrón. La Iglesia no puede manipular los sacramentos que ha instituido nuestro Señor. Puede, y como de hecho lo hace, y lo ha hecho, cuando una parte no ha sido determinada totalmente, la determina la Iglesia por inspiración del Espíritu Santo. Pero lo que ha sido instituido, la substancia instituida del sacramento, eso no lo puede alterar nadie. Y ya sabemos que unos sacramentos han sido instituidos muy determinadamente en cuanto a materia y forma, y ahí nadie puede tocar. Otros solamente en cuanto a la forma y no a la materia. Por eso entonces la norma de que la Iglesia no puede cambiar la substancia de los sacramentos, y la substancia de los sacramentos es lo que Cristo instituyó y determinó. Y si no lo determinó en todo, pues la parte que no ha sido determinada puede la Iglesia sí concretizarla. Y por eso a veces hay diferencias en cuanto a los sacramentos. Unos totalmente instituidos, determinados en cuanto a materia, forma y por supuesto intención, y otros no tan precisos, como por ejemplo la fórmula de la extremaunción. Bueno, pues bien, mis estimados hermanos, queda así establecida la importancia universal y la primacía del nombre de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque era Dios, y Dios es la verdad. Por eso toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los infiernos se dobla. El imperio. Y ese es el imperio de la Iglesia, que debe de ser mantenido por la Iglesia, como dice San Pío X en una de sus encíclicas. Cuando la Iglesia no pueda seguir ya manteniendo ese imperio de la verdad, el retorno de Cristo ya está a las puertas. Y evidentemente el anticristo habrá venido y reinado. Pero no el anticristo de la fantasía, sino de esa contra-iglesia, contra-evangelio, contra Cristo, en su doble manifestación religiosa y política.
como hoy la vemos campante y sonante y no nos damos cuenta. Y nos imaginamos otra cosa. Y mientras no me corten la cabeza, pues no pasa nada. Como si no estuviera pasando absolutamente nada en la iglesia desde hace más de 40 o 60 años. Y vemos cómo la fe se está perdiendo y hay otra fe, otra iglesia y otro imperio. Y lo poco que quedaba ha sido destruido. Y la única institución que quedaba como tal, la Fraternidad San Pío X, vemos cómo está. El único baluarte. Y todo se va pudriendo de a poco y necesita de hombres ineptos como Monseñor Felé y compañía, para que eso se vaya deteriorando sin que genere demasiada reacción. Porque no se quieren rupturas. Esto tiene que ser una continuidad dialéctica de pudrición de la fe. Y están mancomunados los poderes políticos, económicos y religiosos que gobiernan al mundo y a Colombia. Y si mi cabecita vuela, que vuele. Pero esa es la realidad. Vean lo que está pasando hoy aquí en Bogotá. Ya está sentenciado el padre Altamira. Y qué vergüenza. Si no se retracta, lo cambiamos. Y la persona que va a venir cambiada ya hace más de 8 días que en España ya lo sabían quién iba a venir. Antes de que le dijeran ese ultimátum el padre Buchacur al prior. Increíble. Típico del doble lenguaje. ¿Cómo es posible eso? Que no tiene mayor importancia, pero eso demuestra lo sucio que son. ¿Cómo yo le voy a decir a alguien hoy que se retracte y si no lo cambio? ¿Y cómo es posible que hace 5 días ya se habla en otra parte del mundo de que va a haber un cambio y que es fulano de tal el que va a venir? Así actúa el mal, el maligno. La fraternidad sacerdotal San Pío X ha sido copada como la iglesia. Y la verdadera fraternidad no la representa Monseñor Felé, como la verdadera iglesia no la representa Francisquito. A la iglesia y a la fraternidad la representan los verdaderos miembros de la iglesia, pero no de la nueva iglesia y de la nueva fraternidad. Y no ha sido gratis.
todo lo que estamos viendo y pasando. Que cuando yo lo dije hace ya 4 años, ¿sabía chino? ¿Quién se daba cuenta? Nadie. Y yo no le daba 2 o 3 años a la fraternidad. Y vean lo que pasó con Monseñor Williamson, con el mismísimo Padre Ford, gran apóstol de toda América. Eso demuestra hasta dónde están llegando las cosas y que la Iglesia seguirá siendo más perseguida, más reducida. Pero hay que tener confianza absoluta en el poder del nombre de Jesús, mis estimados hermanos. Esa gran confianza en Dios, en Jesús Todopoderoso. Él es el único Salvador. Nosotros estamos fritos ya. Por nosotros mismos no valemos nada. ¿Qué queda de la Iglesia? Oficialmente nada. La verdadera Iglesia perseguida en catacumbas. Por eso son sabias esas palabras de Monseñor Lefebvre y del Cardenal Pi. La Iglesia será reducida cada vez más a proporciones individuales y domésticas, previendo misas domésticas, individuales, gente prácticamente sin pastores. Y Monseñor Lefebvre que decía, la Iglesia visible, la Iglesia de Dios verdadera, no es la Iglesia oficial, que no tiene las notas de la verdadera Iglesia divina. Porque ha habido una ruptura, un cisma, una escisión. Y eso no lo han querido entender los que rodeaban a Monseñor Lefebvre y que son hoy los que mandan. Así son las cosas. Y yo no es porque me las quiera dar, pero esto no es nuevo. Esta es la lógica consecuencia de lo que ya se había dicho y predicho. Otra cosa es que hay espíritus lerdos de ver, o con compromisos, hasta que se nos caen las escamas de los ojos. Y después todo el trabajo de zapa que se hacía en contra de aquellos que podían advertir, para que cuando advirtieran no fueran creíbles, fueran desacreditados. Y ahora los hechos, ¿a quién le dan la razón? Y por eso nuestra confianza es en nuestro Señor y nuestra consolidación, esa firmeza en el nombre de Jesús, no hay otro. Y esa primacía en la verdad, que es Dios y su Iglesia. La verdadera, no la impostora. No la Roma vuelta a Babilonia y prostituta, porque eso es lo que es Roma hoy a partir del Concilio Vaticano, la gran ramera, prostituta, forneguera. Hay que decirlo, yo tengo que decirlo. Se podía dudar al principio, hoy no. Pero esa gran prostituta
va de púrpura y oro y cabalga sobre la otra bestia. Cabalga sobre la política del mundo. Y tiene poder, prestigio. Y ante eso todo el mundo se somete. Y el que no puede comprar ni vender, es excomulgado. Paria. Y a eso a nadie le gusta. Pero si queremos guardar nuestra fe, nos toca. No nos olvidemos que nuestro Señor en la cruz parecía el peor de los parias. Y era su triunfo. Sobre la muerte, el mal y el pecado, y sobre Satanás. Pero un triunfo velado, porque había que verlo sobrenaturalmente. Y el triunfo ya no velado, sino socialmente y manifestado, será en su segunda venida o parusía. Y por eso Satanás la tiene muy eclipsada y confundida en mentes de buenos católicos, pero que al respecto dicen tonterías. Pero hoy no podemos seguir pensando con esos prejuicios. Y es hora que la luz se haga, por lo menos para aquellos que buscan y aman la verdad. Por eso no hay otro nombre fuera del de nuestro Señor, otra salvación. Y por eso decía San Pío X que el imperio de la verdad, mantenido por la Iglesia, ese es el gran obstáculo, si se mira bien. Aunque San Pío X no lo nombra como obstáculo propiamente dicho, pero queda claro que en su mente nos está revelando cuál es el obstáculo de un modo velado, si se quiere, al decir que mientras se mantenga la primacía de la verdad, el imperio de la verdad en la Iglesia, nos mantenemos. Cuando deje de mantenerse, ya estará Cristo por venir. Entonces, ¿qué me quiere decir? Si está por venir, es que pasó todo, o está pasando todo. El reino del anticristo. Porque no puede venir Cristo si antes no viene el anticristo, y no puede venir el anticristo si antes no desaparece el obstáculo. ¿Y cuál es el obstáculo? Ese, el imperio de la verdad, que a partir de Vaticano II dejó de imperar. Apodícticamente, legalmente, oficialmente en la Iglesia. Y ahora es confusión y tinieblas. Está claro. Y por eso él decía en su primera encíclica que el que viera todas estas cosas podía pensar en 1903, más de 110 años, que el que viera la historia y lo que pasaba en esa época, podía pensar cuerdamente que el anticristo estaba por venir, si no era que ya hubiera venido. Él, en una encíclica. Y ahora vamos a decir lo contrario. Por estarnos imaginando anticristos fabulosos y de origen judaico,
de concepciones judaicas, que corrompen la verdad. Pues bien, mis estimados hermanos, que todo esto nos sirva para tener esa plena confianza en el nombre de Jesús Todopoderoso, Redentor universal y el único Salvador, y el que rescatará su iglesia ultrajada, vilipendiada y pisoteada, y que hoy está en diáspora, porque está esparcida, dispersa, prácticamente sin pastores, en medio de esta apostasía universal de las naciones de los gentiles. Por eso tenemos que tener esa plena confianza y esa esperanza apocalíptica de la bienaventurada esperanza en el retorno glorioso de Cristo Rey, que es lo único que nos va a mantener como una llama ardiendo, por pequeña que sea, esperando contra todo. Y eso es lo que nos hará, si es que nos toca, resistir firmes en la fe, sin miedos, ante la gran Babilonia, en Roma vuelta, sede del anticristo, y habiendo perdido la fe, como lo dijo Nuestra Señora en la Salet. ¿Qué se creen que son todas esas apariciones de la Salet, de Fátima, Siracusa? Eran las señales para decirnos todas estas cosas que no hemos entendido. ¿Y cómo es posible? No pasó con el pueblo elegido, tenían las escrituras, los profetas. ¿Y qué hicieron? Y nosotros estamos haciendo igual y peor. Y no nos queremos dar cuenta. Por eso hay que implorar en el santo nombre de Jesús y tener esa plena y absoluta confianza en Él y solo en Él y en su verdadera y única iglesia, que será reducida al final de los tiempos a un pequeño rebaño disperso por el mundo. Y es lo que hoy vemos. Que la Santísima Virgen María nos haga comprender estas cosas. Vemos que en el Evangelio de hoy se habla de los 8 días cuando fue circuncidado nuestro Señor y se le dio el nombre de Jesús. 8 días, ¿por qué 8 días? Porque el día octavo, la edad octava, es la resurrección. Esa es la interpretación exegético-místico-teológica de las octavas. Porque después de la séptima edad, del milenio, de la séptima iglesia,
de la recapitulación de todo en Cristo Rey, entre la primera y segunda resurrección, entre el juicio de las naciones, de los gentiles, y el juicio final. Por eso habla San Pablo de dos resurrecciones. Después de que todo lo tenga nuestro Señor en sus manos y bajo sus pies, entregue al Padre en el octavo día, y ahí sea ya el cielo, la resurrección por toda la eternidad. Por eso tiene una connotación de resurrección y de vida eterna la octava, y por eso se circuncidaba el día octavo. Cuando todo ya queda en su origen, todo sale del Padre y vuelve al Padre a través de su Hijo, por la gracia del Espíritu Santo, y se cierra ese ciclo. Y ese es el significado de la octava. Significado entonces de resurrección eterna. Y por eso de alegría, y de paz, y de bienaventuranza. Y esos son los misterios que, contemplados bajo una sana óptica, nos fortalecen y nos dan consistencia en la verdad. Esa firmeza que necesitamos, que nos da nuestro Señor, que nos da el Salvador, en contra de lo efímero y de lo vacilante y fluctuante del ser humano. Por eso consolidarnos en el nombre de Yeshua, de Jesucristo, de nuestro Señor. Ven, Señor Jesús. Esa es la oración clamante y perseverante en medio de la inminencia de todos estos acontecimientos que nos desbordan, pero que nos deben de inundar el alma de gran esperanza y de oración y adoración ante la divinidad de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y de su santo nombre, porque todo será salvado por Él y a través de Él. Que todas estas cosas las guardemos en nuestros corazones y las meditemos, y así nos consolidemos en la fe, en nuestro Señor, su Iglesia, en la esperanza bienaventurada y en la caridad del amor de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.